Hola, Dios te bendiga. Estamos de nuevo en otro video, en otra emisión. Este, en este canal, Jesucristo es Salvación. Dios te bendiga mucho. Y bueno, comencemos rápidamente con el tema de hoy, que es titulado ¿Por qué Dios no es el demiurgo de los gnósticos? Un tema muy polémico, un tema muy controversial dentro del ámbito espiritual, tanto dentro de las doctrinas gnósticas como en la nueva era, en la magia misma, en los sistemas que se pelean por ver quién es el Dios creador, el Dios bueno, el Dios malo. Otros dicen que son la misma cosa o el punto de una misma cosa, es decir, el bien y el mal, como el abraxas de los griegos, que pues es el mismo enemigo. Sí, la representación es abraxas. Igual, entre otras filosofías que han surgido, que dicen que pues Dios es un ser malo, que es un demiurgo creador malo. Ya lo hemos hablado en otros videos, hemos tocado el punto de la sabiduría hiperbórea. Entonces, vamos a explicar un poquito aquí, más que nada, por qué Dios no es el demiurgo. No tanto vamos a hablar acerca de la cosmovisión o de la formación del mundo, de la creencia de la formación del mundo que tienen los gnósticos acerca del demiurgo. Entonces, como hemos visto, los gnósticos han torcido las escrituras pues para poder hacer su propio cuerpo doctrinal en sus enseñanzas, desacreditando esencialmente al Creador y posteriormente a Cristo Jesús para darle más sentidos a su falsa doctrina diabólica, pues que ellos mismos han creado. Hoy en día los cristianos están siguiendo el gnosticismo sin darse cuenta o queriendo hacerse sabios, están siendo arrastrados por doctrinas de demonios. Pero es algo que inclusive en el tiempo de los apóstoles ya existía y la palabra de Dios ya nos advertía sobre ello. Hay que tener en cuenta algo primordialmente. Desde los tiempos de los apóstoles ya había ciertas sectas infiltradas en la iglesia, principalmente los de la circuncisión o los llamados judaizantes, sí, los que decían que había que guardar la ley y había que aceptar el sacrificio de Jesús, pero tenías que seguir guardando ciertos estatutos de la ley o principios de la ley que Pablo en el libro de Gálatas pues refuta y dice pues que el que se circuncida, la circuncisión no es nada, ¿sí? Entonces lo que importa es Cristo, ¿no? Aceptar su sacrificio. Pero no solamente ellos, sino ya existían entre las iglesias, pues infiltrados los gnósticos, ¿sí? Habían sacado, según algunas teorías de que Jesús no había muerto en la cruz, de que Jesús había sido pues una divinidad más encarnada, ¿sí? Y, y pues mezclaban ciertas verdades con mentiras, principalmente doctrinas de la Cábala, ¿sí? También por el medio de los judaizantes. Recordemos que había ciertas sectas judías que eran cabalistas y tenían un toque místico. Y bueno, hablar de la cábala es hablar ya de algo místico, ¿no? De por sí. Porque ellos sí tenían una manera de ver el llegar a Dios a través de la mística, ¿no? De los sefirotes que ya hemos hablado. Entonces también por ahí se conjugaron doctrinas del Evangelio de Jesús con la Cábala y nacieron algunas sectas gnósticas. Y había otro tipo de sectas que gnósticas que ahorita pues no vamos a hablar porque sería muy extenso hablar de ello, pero ya venían arrastrando ciertas doctrinas desde Babilonia, ciertas creencias desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y que en ese punto de la historia, cuando empieza la iglesia, pues ya
y empezaron a salir esas doctrinas gnósticas con las que Pablo también nos habla, ¿no? Que son los enemigos de la cruz, porque recordemos que los gnósticos no creían que Jesús como tal había muerto y resucitado, sino que él pues había salido en espíritu y había esquivado a la muerte, un montón y sin fin de locuras que inclusive en el Código Da Vinci se dicen, y que los primeros gnósticos después de Pablo empezaron a hablar y decir. Entonces esos enemigos de la cruz, que posiblemente también se refería a los primeros arrianos, que tal vez no consolidados como tal, pero que ya existían, que negaban la deidad de Jesús, también a ellos hace referencia Pablo, ¿no? Porque aunque no lo dice explícitamente la Biblia, podemos argumentar eso, porque había mucha gente infiltrada en ello. Entonces esta gente, e inclusive mismos cristianos, fueron arrastrados por estas corrientes gnósticas, eh, desacreditando principalmente al Creador. Es decir, ellos empezaron a decir que Jesús, el mensaje de Jesús era solo amor, era solo paz y benignidad, lo cual es cierto, es amor, vino a dar su vida por nosotros, Juan 3:16, para que nadie se pierda. Sin embargo, estaban negando al Dios como Dios se había manifestado, o al Dios creador del principio de los judíos, al Dios del Antiguo Testamento, de la Torá. Lo estaban negando y haciendo una visión negativa y distorsionada. Y es por ello que empezaron a ser arrastrados y muchos se fueron a las corrientes gnósticas, ¿no? Y es algo que está pasando hoy en día de igual manera, que dicen que el creador Jehová o Yahvé, o el creador del Antiguo Testamento, es un Dios malo. Pero veamos qué dice 2 de Pedro 3:15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas en estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, muchas sectas, hablando esencialmente ahorita de los gnósticos, tomaban el Antiguo Testamento, lo leían como un trasnochado y realmente no entendían lo que leían, ¿sí? Y pensaban pues puras locuras, como el hecho que comentamos ahorita de que Dios era malo, de que Dios mandaba matar a pueblos, mandaba matar gentes, sin conocer la historia bíblica, sin conocer por qué lo estaba haciendo Dios en ese momento, que había mucha maldad, ¿sí? Que lo que no dicen los gnósticos es que realmente nadie aceptaba al Dios creador siendo creador, y que el único pueblo que los aceptó fue el pueblo judío, o los hebreos, que nadie lo había aceptado. Todos los mundos hacían ritos desde la antigua Babilonia, es más, desde la caída de la pareja en el Edén, empezaron a darle la espalda al Creador, y Dios digamos, en la ira que ocasionaba la maldad del hombre en el transcurso de la historia, que pasaban a sus hijos por el fuego, los quemaban, se los comían vivos, hacían rituales, los mataban, pues Dios tuvo que actuar en ese momento, ¿no? Entonces eso es lo que no dicen los gnósticos. ¿Por qué? Porque tuercen las escrituras, son indoctos, no saben, no comprenden, ¿sí? Y dan una interpretación mala o errada de solo un texto. Que es lo que hacen muchos, por ejemplo, de la nueva era, hablando acerca del Creador. Es que el Creador mandó a matar a Sodoma y Gomorra, y toman un texto donde el Creador dice que los mandará a destruir, o que manda a destruir la ciudad, y ya lo tachan de negativo, vengativo y cruel, y lo cual no es verdad. Entonces, en este versículo ya nos dice que los gnósticos y toda persona o toda secta que arremete contra la naturaleza del Dios creador y de nuestro Señor Jesucristo, pues está errado, ¿no? Es un inconstante y tuerce las escrituras. Entonces, los gnósticos así han torcido la palabra de Dios, fundamentando sus falsas doctrinas.
En este caso los gnósticos aseveran con vehemencia que el Dios creador y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el mismo enemigo, que es una blasfemia total, como es lo que veíamos ahorita. En primera instancia, los gnósticos argumentan que el Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Dios inferior, un ser creado, por lo cual también restaría divinidad de Cristo, pues Él procede del Padre, y al ser hijo de Dios creador vendría a ser un plagio del Dios incognoscible. Esto pues es lo que comentábamos ahorita. Ellos dicen que, y lo vimos en otro video, en el video anterior, sobre sabiduría hiperbórea, que ellos tienen como a Yahvé como un Dios inferior, ¿sí? Que creó este mundo, ¿sí? Material, y que es un Dios imperfecto. Entonces eso es una vil blasfemia, es una mentira. Entonces a la vez pues le restan divinidad o le restan poder a Jesucristo porque Él procede de Él. Y si Él lo ven como un Dios inferior, le restan credibilidad a Jesucristo, y sobre todo dicen que es un enviado o un mensajero pues del demiurgo, y que viene a, como digamos, a apaciguar a la gente o a los espíritus o a las almas el nombre del demiurgo, ¿sí? Para que no se liberen, y que el verdadero liberador pues es Christus Lucifer, que es una total locura y una total desquicio, ¿sí? Y que lo hablamos también en el otro video, y que es la misma mentira de la serpiente. Es decir, ellos ven a Lucifer como el hijo verdadero del Dios incognoscible, según ellos, porque ellos llaman al Dios incognoscible verdadero, y que de él emana a Lucifer para darnos la verdad, y que se presentó en el jardín de Edén abriéndole los ojos a Adán y Eva, lo cual es una locura, como vuelvo a repetir. Cambiaron los papeles, cambiaron a los papeles de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, por el supuesto incognoscible y a Lucifer. Pero veamos lo que dice Pablo en Corintios 8:4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, solo hay un Dios. El mismo Dios que ellos le llaman incognoscible es el Dios verdadero, el Dios Padre, el Dios creador, de donde emana nuestro Señor Jesucristo, y que por medio de Él son creadas todas las cosas, como lo dice Colosenses 1:16. Entonces, es una locura, es una confusión total lo que hacen estos gnósticos al cambiar estos papeles, ¿no? Hay solo un Padre y un Señor Jesucristo, no hay otro Dios, no hay nada más. Esto es lo que Pablo les decía a los corintios. Como podemos ver, Pablo asevera contundentemente en que solo existe un Dios y un Señor, que por medio de su verbo hizo todas las cosas, y para quien fueron hechas, como muestra la palabra. Recordemos que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal y que había mucha idolatría entre los griegos. También recordemos que los griegos tenían muchos dioses, como la diosa Hera, Apolos, Artemisas, entre centenares de ellos. De igual manera tenían sus propios mitos y doctrinas, creencias acerca de la creación y la fundación del mundo. Pues de aquí salió un babaje donde aún más salieron varias corrientes gnósticas con el mismo principio de que el demiurgo era un ser malo, pero con diferentes tintes, ¿no? Dependiendo si eran cabalistas, dependiendo si eran, si traían corrientes desde los antiguos babilonios, o muy arraigados los mitos griegos, salieron estos mitos, ¿no? Entonces,
Vamos a leer otro poco que dice: tengamos en cuenta que la sabiduría griega desde Anaximandro hasta la fecha eran doctrinas basadas en la creación de dioses, o por medio de los elementos, por medio de la alquimia, donde dice, pues por ejemplo, que el mundo o la creación fue hecho por un acto sexual de los mismos dioses. Los dioses o eones eran seres divinos creadores que tenían importancia suprema en su cosmología, dándoles títulos de los cuales no son dignos, ya que no pueden hacer algo que el creador mismo hace, crear. Y eso pues solo le corresponde a Dios. Ahora bien, muchos neófitos del Evangelio aseguran con este texto el hecho mismo de que hay muchos dioses o muchos señores que los hiperbóreos, por ejemplo, llaman sidas, o shidas o chaidas, dependiendo, y uno solo, y un Dios solo incognoscible, o que está más allá del entendimiento del hombre, dándole a su supuesta sabiduría un toque de falso entendimiento, para dar credibilidad a la idea de que Yahvé solo sería un Dios más entre tantos, quitándole la gloria, poder y majestad al Dios creador. Otra mentira gnóstica. Es decir, ellos toman, dicen que hay muchos dioses, que ellos dicen, es que hay tantos dioses, es que desde el hinduismo, desde el principio de la creación, pasando a través de la historia, han habido muchos dioses. El Dios creador, Yahvé, es el mismo, es un Dios más a través de la historia. ¿Qué diferencia tiene entre los demás dioses? Bueno, ese es otro engaño y más que nada ignorancia de los gnósticos, de los hiperbóreos y de los que creen y hablan así porque no han leído la historia bíblica. Y si leyeran la historia bíblica, comprobarían que los demás textos sagrados o disques sagrados no tienen nada que ver con la verdad, y que la misma Biblia complementa, o más bien reafirma, la historia, la biología, la arqueología, la psicología, la antropología misma, ¿sí? Y, y pueden darse cuenta de que no es un Dios más, sino de que es el verdadero Dios, en que un principio creó la tierra y que nadie más le dio gloria, ¿sí? Más que el pueblo que eligió a través de Abraham. Entonces, veamos lo que dice Marcos 12:32. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. En el Evangelio de Marcos nos queda muy claro de que un escriba le dice a Jesús: con verdad ha dicho que Él es uno y no hay otro además de Él. Es decir, nosotros como cristianos, el cristianismo mismo, el Evangelio dice que no hay otro Dios. No es un Dios inferior, no es un Dios malo creador, sino el único Dios verdadero, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Entonces podemos decir que fuera de Dios no hay nada, y Él lo llena todo. Y simplemente por eso no podría existir un Dios incognoscible fuera del Padre Creador, pues Él en su grandeza lo completa todo y Él puede hacer cualquier cosa. A diferencia de los dioses griegos paganos, por ejemplo, donde todos reciben glorificación, se levantan altares, sacrificios, ofrendas, en una especie de adoración impuesta por ellos mismos, sacrificando incienso a estatuas inertes o a ídolos inanimados, cuales no pueden siquiera hacer algo sin la voluntad del mismo Altísimo. Es decir, esos dioses que ellos llaman dioses, que como dice Pablo, hay muchos dioses y muchos señores, aunque ellos lo llamen así o ellos mismos se llamen así, no son nada. En realidad lo que adoran son el espíritu que está atrás de esos dioses, son espíritus, ángeles caídos, entidades, las cuales no pueden obrar sin que Dios se las permita. Es decir, no tienen voluntad, no tienen nada. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Sí, aunque se llamen dioses o la gente le llame dioses, no hay más que un Dios verdadero. Entonces, teniendo un sentido común, sería obvio. Es como rendir adoración a una estatua, o los hiperbóreos que adoran a la Virgen veganista de los Andes y que le alzan una escultura sublime, majestuosa, y es una estatua que no se mueve, y la cual le tienen una fe increíble y dicen que es una libertadora espiritual, cuando es un mismo yeso que no se mueve ni habla. Y al contrario,
dicen que el Dios creador de todos los cielos, al cual volteamos y vemos el esplendor del cielo y la majestad de su creación a través de esa creación, dicen que es un Dios que no tiene poder, un Dios insignificante. Es una locura total, la verdad, eso. Hay que tener tantito sentido de común para saber y diferenciar entre lo que es un Dios verdadero y un Dios falso, y tratar de creer que Yahvé es un Dios creador inferior, que no tiene sentido. Entonces, Hechos 17:24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habite en templos hechos por manos humanos. Es de pensar lo siguiente: Dios no habita en templos por manos humanas, porque el Espíritu y su Espíritu mora en nosotros. Esto haciendo referencia pues a lo que comentábamos ahorita, ¿no? A que no habita en templos, no habita en altares, no habita en estatuas, ¿no? Él habita en todos los que hemos creído en Cristo. Habita en el cuerpo de uno mismo, que somos ahora templo, morada del Espíritu Santo, ¿no? Ese es nuestro Dios. No es un Dios como los demás dioses que habitan supuestamente en imágenes, como lo comentamos ahorita. Habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos algo vivo, somos algo con vida, que Dios nos impulsa, nos da vida. Dios habita en nosotros cuando creemos en Cristo Jesús, no en cosas inanimadas. Bueno, hablando un poquito más del Demiurgo, los gnósticos aseguran que los dioses hicieron la creación, dándole una importancia superior que al mismo Demiurgo, o al Dios creador, dando crédito a los eones, o sea, a los dioses, a quienes se tenía por sublimes en aquellos templos. Por eso es extraño, ya que todos esos ídolos, todos aquellos seres supuestamente creadores, necesitan adoración, culto, sacrificio de algunas índoles, queman incienso y sobre todo tienen que tener un templo con la imagen, estatua o un fetiche para adorarlo, ¿no? Aquí vemos como ellos mismos minimizan a sus dioses y los conceptualizan, no solo haciéndoles sus nichos de ladrillo o sus estatuas de mármol, sino dándoles atributos falsos y diversos, como el dios Sol, el dios de la lluvia, como a Zeus, como a las diosas de la fertilidad, entre cientos y miles de dioses, no solo entre los griegos, sino en todas las culturas, los cuales se dividen la veneración humana y sus funciones mismas. Pero nuestro Dios no necesita un templo de ladrillo, porque Él lo llena todo. Su esencia es divinamente creadora. Él es Dios y Él no cabe en un templo hecho por manos humanos. Esto sería una locura. Citamos al sabio Salomón cuando dice: pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que has construido. Es decir, Dios mismo, como decíamos ahorita, no habita en cosas muertas, ¿sí? No necesita de eso. Ahora mora en nosotros. Él lo llena todo, y no en un concepto panteísta en que Dios lo es todo, en que Dios es el mal también, el que Dios es una partícula de tierra, el que Dios es una hormiga. No, eso es un panteísmo barato, sí, una filosofía barata. Eso no es Dios, sino que Él mismo lo llena todo y Él está en todo. Dios no es mal, Dios es santo, su naturaleza es santa, es ser bueno, ¿sí? Su naturaleza es totalmente pura y Él no puede ser el mal. Eso es una mentira gnóstica, es un dualismo devenido del panteísmo. Entonces, hablando sobre esto, podemos pues ver que Dios no está en imágenes, no está en ninguna parte, y hay que tener cuidado, hay que tener ojo con tratar de decir que Dios está en tal lugar, que Dios está en tal imagen, que Dios está en tal fetiche, porque no es así. Ahora, otra mentira gnóstica. Es precisamente el poner al Creador bajo las leyes espirituales que Él mismo creó para nosotros, de las cuales obviamente Él mismo está fuera, siendo no partícipe de ello.
Y es que perdón, y es que puesto para los herejes no hay entendimiento, teniendo que explicar lo obvio. Si Dios fuese un ser limitado por su creación material, como lo aseguran los gnósticos, siendo la misma esencia del cual están hechas las cosas como dicen estos herejes gnósticos, Él sería mortal como Dios, como la afirma la Gnosis. Es decir, dicen que el demiurgo en algún tiempo él va a ser consumido por él mismo, por el mar cósmico, en un Mahavantara o en una noche cósmica, un pralaya, como lo quieran llamar. Sin embargo, esto es una total locura, puesto Dios no solo es inmortal, sino es eterno, es increado y no se rige bajo las propias leyes que él mismo ha creado. Esto es absurdo. ¿Sí? Esto es un concepto que no entienden los gnósticos. Dios crea las leyes porque Él es eterno, porque Él es el poderoso, y los gnósticos ponen a Dios bajo sus mismas leyes. Eso es una locura. Eso no tiene pie ni cabeza. Sería ilógico pensar de que yo creo ciertas leyes, ¿sí? Para que un sistema funcione o para que una sociedad funcione, y que yo estoy ajeno a esas acciones de ellos o que yo no participo de esa naturaleza y ponerme bajo esas leyes. Es ilógico, no tiene sentido. Entonces, vamos a ver lo que dice Colosenses 1.15, que Colosenses 1.15 al 17. Dios, o sea, nuestro Dios, el Dios del Evangelio, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Aquí hay un punto importante para la gnosis: visibles e invisibles, porque los gnósticos dicen que el demiurgo solo creó lo tangible, lo material, ¿sí? Lo que se ve en esta realidad material, por así decirlo, y en toda la realidad que no es materia, pero que es creada. Sin embargo, bien dice este versículo, visibles e invisibles. Y también refiriéndose a los huestes espirituales, porque la Hiperbórea dice, y los gnósticos dicen, que los espíritus, o sea nosotros que hemos caído a esta materia, y los siddhas, tanto leales como traidores, sí, no fueron creados, sino que ya existían, somos eternos junto con el Dios creador. Sin embargo, dice el versículo, sigue, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, es decir, las entidades espirituales de los cielos, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, que todos los seres fueron creados por Dios mismo, no existían como tal. El único que existía desde la eternidad era Dios mismo. Todo fue creado. Ningún espíritu hiperbóreo ni ninguno de nosotros vivía eternamente y fuimos encarcelados. No, ellos fueron creados también, ¿sí? Entonces el 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, ¿cómo pueden decir los gnósticos que Dios, sí, Él tiene un principio si Él creó las cosas? No puede ser así. Dios no tiene principio ni fin. Él las creó, ¿sí? Y en Él subsisten. Entonces, vemos un poco aquí que dice, si bien la teoría gnóstica enseña que hay un Dios fuera del creador y aún el espíritu del hombre no fue creado por él y que mucho menos es eterno sino inmortal dentro del tiempo-espacio, es decir, que el mismo demiurgo y su creación serían inmortales pero no eternas, por lo que un día en la gran absorción cósmica serían destruidos, lo que decía ahorita, que el demiurgo ellos piensan que va a ser destruido él mismo, ¿no? Por la absorción cósmica, que sería un tema muy complicado de entrar ahorita y no me gustaría tocar. Sin embargo, en el Evangelio nos muestra cómo por medio de su verbo Dios hizo la creación y todo cuanto es hecho en los cielos como en la tierra fueron hechos mediante Él e inclusive para Él.
por lo cual el espíritu mismo es creado y dado por Dios al ser humano. Sí, Dios nos crea a nosotros como seres humanos y nos da un espíritu, como nos dice el libro de Hebreos. Y no hay nada existente fuera de Él, porque Él mismo es Dios. Por lo cual, Dios es nuestro espíritu y somos en sí espíritus inmortales, sino almas eternas. Esto es lo que enseña la Hiperbórea. Dice que nosotros somos espíritus increados y que nuestras almas son inmortales y que hay que salvar el espíritu y que hay que matar el alma, o sea, nuestros sentimientos. Porque nuestro espíritu, que deviene de lo incognoscible, ¿sí? Es eterno, pero el alma pues muere en algún punto y hay que salvar ese espíritu. Pero es una locura matar el alma, porque el alma son los sentimientos, ahí están las emociones. Sí, por eso los gnósticos hiperbóreos han hecho tantas locuras y siempre hacen guerra y siempre están en guerra. Y desde un principio hasta Hitler, que era gnóstico y decía que había que destruir los sentimientos y todo lo que había en el alma, y por eso están desquiciados y esquizofrénicos, porque tiene una doctrina que no está bien, que va contra la naturaleza misma de que Dios nos dio en el alma. Entonces no puedes matar algo que Dios te dio, no puedes eliminar la paz, la benignidad, la bondad, sí, esas emociones que Dios nos las dio por algo, y matarlas, porque descontrolas la estructura psíquica de lo que Dios ha creado en nosotros. Por algo nos dio una equidad entre cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Entonces no podemos hacer esta locura que nos comentan los gnósticos, o que creen los gnósticos hiperbóreos. Por eso Hitler fue tan despreciable, y muchos como Attila y Vlad Tepes, o Vlad Tepes, como lo quieran llamar, el empalador, o que después se inspiraron en él para escribir Drácula, pues eran totalmente esquizofrénicos, locos, porque creían que los sentimientos había que eliminarlos, perdón. Entonces pues entraban pues todos los demonios, toda la ira. No por una ira que dicen de hostilidad a la materia para liberarnos, no, eran demonios que entraban en ellos. Pero bueno, sigamos. ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, como decimos, el espíritu es de Dios, no es algo que nosotros seamos a per se, y que nosotros controlemos, que hayamos creado como dioses, como lo dice la Hiperbórea. Aquí no leemos, por ejemplo, que el espíritu siguió encarcelado para las siguientes encarnaciones y que volvió al cosmos mismos, ingresando a la gran matriz universal, como lo dicen los gnósticos, sino que claramente vemos cómo regresa al Creador, quien nos da el espíritu mismo de la vida a través de Cristo. Por otra parte, podemos observar el hecho mismo de que Cristo no es creado, como dicen los gnósticos y los arrianos, sino es Dios mismo, y que ya existía antes del tiempo y del espacio. Vemos Juan 1:14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesucristo es Dios mismo. Sí, él no fue un ser creado. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios, y el 3, todas las cosas por él fueron hechas. Entonces, si fueron hechas por él, ¿cómo puede ser creado? Y ahí se complementa con lo que volvemos a Colosenses 1:15, ¿sí? Y volvemos a Génesis, al principio de la creación, donde Dios hace su creación misma. Entonces podemos ver cómo Jesucristo ya tenía una preexistencia, no como lo dicen las herejías doctrinales de los gnósticos. Entonces podemos leer, el verbo ya existía mucho antes de la humanidad, de la creación misma, pues él existía con Dios y él era Dios. Evidentemente nada pudo ser creado dentro o fuera de él.
o nada puede haber pasado en él, pues él es la causa de todo y no al revés como el mito gnóstico nos cuenta. Por lo cual también la deidad como Dios creador o hijo del Dios no conocido, o sea, hablando aquí de Lucifer, no tiene validez, pues él no es hijo de Dios, sino una criatura del Dios creador, quien se rebeló, es decir, pues ya conocemos que Lucifer se había rebelado, pecó contra Dios en su corazón, después actuó, ¿sí? Y que es el adversario, ¿no? El enemigo, y que los gnósticos hiperbóreos ponen como el Dios liberador, que eso es una locura, es un engaño más. Sí, es el mismo engaño del Edén cuando le dice, come del fruto, bien sabe Dios que no morirás sino serás como dioses. ¿Y qué pasó? Él les dijo, no moriréis, y murieron. Sí, se marchitaron y murieron, rompiendo la relación con el Creador. Entonces Lucifer no procede del Padre, Cristo es el que procede del Padre Dios. Por lo cual Lucifer ni los dioses caídos o los regentes son entes creadores, como lo dice el gnosticismo, los eones, los dioses, no son entidades creadores, solo hay un creador. Pues Dios es el único que puede crear y solo hay un Dios y un Señor Jesucristo. Por lo cual Dios no es el demiurgo de los gnósticos. Efesios 4, 5 al 7. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sí? Vemos lo que dice Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No hay otro Dios fuera de él. Al que llaman Dios demiurgo, al malvado, al que le llaman opresor, al cautivador, que es una blasfemia, es una mentira, ese es el único Dios que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, lo dice claramente la Escritura. Dios mismo fue manifestado en carne, que Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, si vemos todos estos pasajes y también si estudiamos a profundidad la palabra de Dios, miraremos que todos los atributos del Dios incognoscible los tiene nuestro Dios, el Dios creador, puesto que Él es el gran yo soy, el yo soy que se le mostró a Moisés en la zarza. Es quien ha creado todo. Todos esos atributos lo han rebuscado los hombres entre muchas filosofías, doctrinas inventadas, queriendo descifrar al Creador para llevar a la perdición de las almas inconstantes, y su naturaleza, su verdad, ha estado plasmada en su palabra y en el testimonio de la verdad que es Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Dios creador, ese Dios que tanto hablan los hiperbóreos, ese Dios no conocido, que ya se hablaba desde los principios de la humanidad, que después los griegos buscaban con tanto ahínco, ese Dios no conocido, al que nadie ha visto. Veamos lo que Pablo dice y el versículo que a mí me abrió los ojos en la palabra. Dice Pablo en la Escritura: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, ese yo os anuncio. Es decir, hermanos, ese Dios no conocido, ese que buscaban, ese Dios hiperbóreo, ese Dios gnóstico que tanto hablan y que tanto anhelan y que hay tanto oscurantismo, ese es el que les dice a los sabios de Grecia Pablo: ese Dios es el Dios que yo les predico. No sé si me doy a explicar. Han cambiado los papeles de Dios. Han dicho que el Dios incognoscible es el Dios de los hiperbóreos, de Lucifer, que proviene de ahí. No es así. Es el Dios creador. Es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios que se predica en el Evangelio, al Dios no conocido. Entonces,
Eh, Volvamos, lee la escritura, eh, no la leas nada más por leerla. Cualquiera puede tomar un concepto y leerlo y hacer doctrinas, y no es así, no es así. Podemos caer en una herejía. Entonces hay que conocer a Dios mediante su escritura, mediante nuestro Señor Jesucristo. Y les digo a los gnósticos y a todos los que están en la sabiduría hiperbórea, como dice Pablo en Hechos 17 que acabamos de leer, 17 y 16, al Dios desconocido, ese es el Dios que yo les predico, dice Pablo. Hiperbóreos, ese es el Dios de nosotros, ese es el Dios de los cristianos, el Dios verdadero, donde emana Cristo, Jesús, que es mismo Dios. Sí, no hay otro. No hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres en el que podemos ser salvos, que es el nombre de Jesucristo. Sí, entonces no caigas en el engaño. De nuevo, hay muchos cristianos que están cayendo en el error de creer que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando hay muchas citas que lo avalan. Por eso está la teología, por eso está la forma de estudiar la Biblia, con reglas, con un reglamento establecido, ¿sí? Y no sacar de contexto la palabra de Dios. Porque podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es el mismo, ¿sí? No es que Dios del Antiguo Testamento era malo y que mucho menos no. Eso será para otro estudio donde hablaremos más acerca de ello, con más citas, con más versículos, y desde Génesis hasta Jeremías, Isaías, y yéndonos hasta el Nuevo Testamento, donde se manifiesta el Dios del Antiguo Testamento en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque el Colosenses 1:15, Él es la imagen visible del Dios invisible, es decir, del Dios desconocido. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te invito a leer la palabra, te invito a salir de estas doctrinas. Espero que haya sido de bendición. Y pues ahí donde estás, quisiera hacer una oración, y hacer una oración por todas esas personas que están metidas en esas filosofías, que creen que Dios es malo, que creen que Dios es un Dios de ira, pero no. Aunque nuestro Dios es fuego consumidor, es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, que entregó a su único hijo, ¿sí?, en sacrificio para el perdón de los pecados, para el perdón de los hombres, para que fuésemos salvos por mediante de él. Entonces, lee la escritura y te das cuenta la misericordia y la bondad de Dios, que aunque es fuego consumidor, como que es un Dios estricto que castiga, sí, cuando no sigue sus normas, sus estatutos, e inclusive a veces no castiga, y cuando tú te alejas de él, tu mismo pecado es el que te condena, es el que te hace vivir de manera negativa, mala. La ausencia de Dios es lo que te mantiene mal. Entonces, claro que Dios también castiga a los impíos, pero Dios es misericordia, Dios es amor. Entonces quisiera hacer una oración por todas esas personas que están inmiscuidas ahí. Y si tú quieres salir del engaño, si estás pasando por una situación no solo de la cuestión gnóstica, sino de la mística, de la cábala, de la hechicería, si estás lleno de algo, de entidades negativas, de algo que no te deja entender, de algo que te está obstruyendo, repite la oración para que puedas ser liberado en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, por todas aquellas almas, por todas aquellas personas, Señor, que están siendo presas de doctrinas, en las garras de la gnosis, de la hiperbórea, en las garras, Señor, del gnosticismo, en las garras del enemigo que les ha vendado los ojos, Señor, que les ha entenebrecido la mente. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sean desatadas esas vendas, Señor, que sean quemadas esas cadenas, destrozadas en el nombre de Jesús, Señor, para que sean libertados, Señor, y que sean iluminados con el conocimiento de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Libértalos allí donde están, Señor.
Dale libertad al cautivo, Señor. Dale fuerza en el nombre de Jesús, Señor. Hazles entender que el Señor Jesucristo es la única verdad, que es el único camino, que es la salvación, Señor. Dales el entendimiento, Señor, a ellos, a los escogidos, Señor, a los que tú ya predestinaste, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Señor, a los llamados, Señor. Pon tu brazo fuerte, Señor, tu brazo poderoso en el nombre de Jesucristo, Señor. Esas personas son liberadas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Toca sus corazones, Señor, toca su alma, su espíritu, libértalo, Señor. Quebrántalo, Señor, para que puedas ser glorificados en ellos, Señor. Dales entendimiento, sabiduría, Señor. Que tu precioso y poderoso Espíritu Santo, Señor, ponga su mano preciosa, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Gracias, amén y amén. Gloria a Dios. Espero te haya sido de bendición este video y nos vemos pronto en otra emisión.